Primero, sobre la esencia de Dios, que son temas que no solemos hablar, pero vamos a empezar por el principio de todo, siempre según Santo Tomás, sobre la existencia de Dios. A preguntarnos, fíjense a estas alturas de nuestra vida, si Dios existe y en ese caso, si es demostrable que existe y cómo podemos demostrar que existe. Las tres preguntas, repito, son estas. ¿Existe Dios? ¿Es de evidencia inmediata que existe Dios? Como es de evidencia inmediata que está brillando el sol. Segundo, si es de evidencia inmediata, ¿puede demostrarse que existe Dios? Y en tercer lugar, si es de evidencia inmediata y puede demostrarse, ¿cómo puedo demostrarlo? Esto es lo que pretendo yo, pobre de mí, con el favor de Dios, exponerles un poco. Dios, aprendíamos cuando se aprendía catecismo, en el del Padre Astete, y los que éramos más del sur, yo ya no lo he cogido, pero en fin he cogido resumido eso para el catecismo de la EGB que yo estudié, y en el sur de Madrid para abajo era el de Ripalda, y los otros era el de Astete, dos jesuitas del siglo XVI. Catecismo de preguntas y respuestas sencillísimos. Y se parecen, son poco más o menos igual, se copiaron uno del otro. Y en el catecismo del Padre Astete se da esta definición de Dios. Dios es lo más excelente y admirable que se puede decir o pensar. ¿Quién es Dios? Un Señor infinitamente bueno, poderoso, sabio, justo, principio y fin de todas las cosas, premiador de los buenos y castigador de los malos. Sor Dolores me lo va repitiendo porque ella es del Antiguo Testamento, que es cuando se aprendía bien la doctrina, y sabía un niño más doctrina de la que sabe ahora un obispo, porque aprendían bien el catecismo. Y entonces, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en el cielo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Si no premia a los buenos ni castiga a los malos, no es Dios. Si no hay cielo ni infierno, no es Dios. Es un invento que nosotros nos hacemos de un abuelo bonachón al que no le importamos nada, porque si no hay cielo ni infierno, no le importamos nada, no está pendiente de nosotros. Bueno, pues solamente plantearse la cuestión de la existencia de Dios ya es preocupante, porque no tendríamos que planteárnosla, no tendríamos que ponerlo en cuestión, en tela de juicio. Y, sin embargo, es una cuestión que debemos abordar. Hay un autor que escribió un libro, autor francés antiguo, padre Sertillans, escribió un libro y lo titula Las fuentes de la creencia en Dios. Y empieza el libro así: ¿Cómo escribir sin tristeza? El título de este libro. Porque ese título, Las fuentes de la creencia en Dios, denuncia nuestra miseria de espíritu frente a pensamientos que deberían ser vida de la humanidad entera. O sea, es un triste honor de nuestro tiempo haber rehabilitado el ateísmo. Que en España tengamos esta desgracia de gobernantes. El presidente de cuyo gobierno se declara, pero como un timbre de honor, soy ateo. Y los otros, todos son comunistas, que van a decir, pues soy ateo. Este es el honor de nuestro tiempo. Haber despertado de su infantilismo y convencerse de que hay que vivir en el mejor de los casos como si Dios no existiera. O sea, respetando, dicen ellos, que luego no toleran nada, a los que decimos que Dios existe, pero bueno, en el mejor de los casos, haciendo las cosas y las leyes y los comportamientos y la educación y la familia o la no familia como si Dios no existiese. Entonces el ateísmo, además de una monstruosa aberración intelectual, ya veremos por qué, porque no se puede ser inteligente y ser ateo, representa una cruel y odiosa esclavitud para el corazón del hombre. Por tanto, se impone una demostración de la existencia de Dios. ¿Con qué finalidad? Doble. Primera, confortar la fe de los indecisos y vacilantes
y débiles. Y segunda, desenmascarar el ateísmo y dejarlo en ridículo. Vamos a seguir, como siempre, a Santo Tomás en la Suma Teológica y vuelvo a repetir una vez más, porque ya hemos dicho algunas veces que la primera regla de la pedagogía es la repetición, porque es repitiendo mucho y no nos acordamos, cuanto más sin repetir. Entonces, 3 preguntas. ¿La existencia de Dios es una verdad de evidencia inmediata? O sea, ¿se impone por sí misma? Primera pregunta. Segunda, ¿por lo menos la existencia de Dios es una verdad demostrable? Tercera pregunta, ¿cómo puedo demostrarla? En la tercera es la que nos vamos a detener más. Son cuestiones, como digo, muy arduas. Se aprenden en teología y necesitan muchísimas clases. Hoy, en poco más de media hora, voy a tratar de enunciarla telegráficamente con ejemplos caseros que yo creo que nos puede quedar bastante claro, porque no necesariamente las cuestiones, por importantes que sean, hay que abordarlas en toda su profundidad, máxime teniendo en cuenta la preparación del auditorio, las posibilidades del tiempo y todo eso. Entonces, como el curso va a ser sobre Dios en sí mismo, esta primera clase de la existencia vamos a verla con una cierta rapidez. O sea, una verdad puede ser evidente. ¿Qué quiere decir evidente? Ex videns, de lo que se ve, así es el latín, ¿no? Puede ser una verdad evidente con una evidencia tan inmediata, o sea, tan de golpe, que no necesite mediaciones, explicaciones, que no tenga por qué demostrarse. Por ejemplo, el todo es mayor que las partes. Eso no hay que explicarlo. Una parte, un pedazo de un pastel es más pequeño que el pastel entero. Eso está claro. El todo es mayor que las partes. Segundo, el círculo es redondo. Oiga, explíquemelo usted, demuéstreme. Si no hay que demostrarlo, ya está visto, ¿no? El círculo es redondo, el fuego quema. Ahora, otras verdades son evidentes, sí, pero no de evidencia inmediata. Son evidentes, pero hay que explicarlo. Por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 2 ángulos rectos. Eso siempre. Pero si yo no sé matemática o geometría o aritmética y no me lo explican, pues no lo deduzco. Cuando me lo explican veo que es evidentísimo, pero me lo tienen que explicar. Que el fuego quema, no me lo tienen que explicar. Eso es de evidencia inmediata. Entonces, cuando una cosa es de evidencia mediata, me la tienen que explicar, tengo que pedir que me lo demuestren. Pero Dios no necesita ser demostrado, aunque Santo Tomás me dará 5 caminos para demostrármelo. Pero Dios es de evidencia en sí mismo. Es una verdad tan clara que no necesita demostración. Dios es evidente en sí mismo. Ahora bien, ¿es evidente Dios en relación a nosotros? Aquí es donde necesita su existencia ser demostrada. Evidente en sí misma y con relación a todos los hombres, por ejemplo, es esta verdad. Cuando sale el sol es de día. Esto es evidente en sí mismo. Y para todos. Lo mismo para un niño, que para un chino, que para un anciano, que para un sabio, que para un tonto. Cuando sale el sol es de día. Ahora, evidente en sí misma, pero ya no con relación a todos los hombres, sino a algunos, es, por ejemplo, los seres que no tienen cuerpo no ocupan lugar. Un espíritu, un ángel. Esto ya no es evidente para todos, esto hay que demostrarlo. Bueno, vamos a ir más abajo en la explicación y vamos a ver la doctrina católica. La existencia de Dios puede ser demostrada. Es evidente en sí misma, pero no con relación a nosotros. Y por eso mismo tiene que ser demostrada.
¿puede demostrarse la existencia de Dios? Ustedes han oído muchas personas, ahora se lleva a decir eso, porque parece que es más fino y más intelectual que decir soy ateo. Y ahora muchas personas dicen, no, yo soy agnóstico. Agnóstico. Bueno, gnosis, en griego, significa conocer, conocimiento, gnosis. Gnosis, con G-N. Si uno dice, soy agnóstico, quiere decir, yo no puedo conocer. Ah, ¿es usted ateo? No, ateo no. Yo no niego a Dios. Yo solamente digo que no puedo conocerlo, que no sé si existe. Total, que al final es ateo igual. Pero lo presenta así más fino. Entonces, ¿qué es lo que niega el agnosticismo? El que dice soy agnóstico es lo mismo que dice soy estúpido o soy imbécil. Lo mismo. Porque dice, yo mire usted, soy tan tonto, tan limitado, tan obtuso, que no puedo conocer. ¿Cómo que no puede usted conocer? De manera que usted puede conocer la física cuántica, o puede hacer usted una raíz cuadrada, o puede aprenderse la lista de los reyes godos, y no puede saber si Dios existe. Miren, una forma del agnosticismo es el positivismo. ¿Quiénes son los positivistas? Los que dicen, yo solo puedo conocer los hechos del conocimiento sensible, externo o interno, y su coherencia según determinadas leyes. Ahora, lo suprasensible, lo que no cae bajo la experiencia de mis sentidos, yo eso no lo puedo conocer. Entonces, al final, el positivista es el materialista o el hedonista. Otro modo de agnosticismo, el criticismo de los que siguen a Kant. ¿Qué dice Kant? Que el objeto del conocimiento, lo mismo que los anteriores, poco más o menos, lo constituyen solo los fenómenos sensibles. Lo que excede a los sentidos no puede ser alcanzado por la razón. Entonces, según Kant, Immanuel Kant, un filósofo alemán, según Kant, la existencia de Dios no puede afirmarse ni negarse. Solamente sería algo que exige la razón práctica para que nuestra vida moral esté gobernada por un ser superior y tengan recompensa nuestras buenas obras. Pero nada más, hasta ahí llega Kant. Otra derivación del agnosticismo, el pragmatismo. Este es de un discípulo, de un filósofo que se llama James, el pragmatismo. ¿Cuál es el pragmatismo? El que mide la verdad por su utilidad. Un pragmático es un hombre práctico, el que solo se interesa de los resultados de las cosas. Entonces, el que mide la verdad por la utilidad, ese es el pragmático. Otro modo del agnosticismo, se está muy en boga hoy, no hay pastoral juvenil que no lo explote, en cualquier grupo, en cualquier diócesis, pero es terriblemente peligroso. El sentimentalismo, cuidado con eso, mucho cuidado con eso, que eso entra en la vida espiritual y entra hoy, por eso tantas vocaciones fallan y tantos abandonan. Porque Dios es lo que yo siento. Ay, si no lo sientes, ¿qué pasa? Ya no es Dios. Dios es lo que yo siento. O sea, la existencia de Dios, más que demostrarse, se siente. Ya sea por un sentido común, ya por un afecto del corazón, ya por una intuición, y estos serían los modernistas, los inmanentistas, los pseudomísticos, de los que hay tantos hoy, Bueno, tendría que explicar muchísimo cada una de estas cosas, pero lo aludo solamente. Pero ustedes estarán reconociendo en esto muchos errores de hoy y muchas enfermedades espirituales de hoy, Solo cuenta lo que yo toco, lo que yo veo. Pero esto también en nosotros, Mucho cuidado, a otro nivel. Mire usted, hermanita, tiene usted que hacer esto. Ah, yo eso no lo veo.
yo eso no lo comprendo. Pero si no es tu juicio, si no es tu percepción, si es que las cosas son así. Como, no creo en el infierno. Tú no creerás en el infierno, pero te irás de cabeza a él. A mí qué me importa que creas, que lo comprendas, que lo dejes de comprender. El argumento principal para explicar la existencia de Dios es el principio de causalidad, no de casualidad. Que decimos, ay, mire usted qué casualidad que nos hemos encontrado. No, en la vida no hay casualidades. Casualidad es por caso, esto ha sucedido por caso, por un azar. No, en la vida no hay casualidades. Cambien ustedes la letra de sitio. En la vida hay causalidades. Todo viene por una causa. ¿Qué casualidad? No, ¿qué causalidad? ¿Por qué nos hemos encontrado? Pues porque usted ha salido de casa a tal hora, yo he salido de la misma, hemos tirado por esta calle. Vaya usted buscando causas, y siempre al final de todas las causas se llega a la causa con mayúsculas, a la causa primera, de la cual proceden todos los efectos. Y esa causa primera es Dios. Y si no llego a la causa primera, todo es fruto de un absurdo. Entonces, hay siempre que remontarse para probar metafísicamente, o sea, más allá de los sentidos, de lo sensible, en el orden del ser, no del experimentar, ni del pensar, sino del ser. Para probar metafísicamente la existencia de Dios, hay que partir del principio de causalidad. O sea, todo efecto tiene una causa. Nada se hace sin una causa proporcionada. ¿Usted quiere darle de comer a 100 ancianitos? Usted tiene que poner garbanzos y aceite y agua para 100. La causa sale de la cocina. Si no, no hay efecto. Pero la causa tiene que ser proporcional. No puede usted echar un puñado de lentejas, porque no hay proporción. Entonces, todo tiene que tener una causa distinta de sí mismo. Nadie puede causarse a sí mismo. De aquí parte la argumentación de la existencia de Dios. Todo lo que ha comenzado a existir ha debido tener una causa que le haya dado la existencia. Si no, no existe. Esto es así. Los ateos que dicen, bueno, esto se ha hecho. ¿Cómo que se ha hecho solo? Habrá que buscar una causa en todo. Sin causa no hay efecto. Esto es pura lógica. Sin causa no hay efecto. La causa que ha producido la existencia de un efecto, de algo que antes no existía, ha tenido que ser causada a su vez por una causa anterior. Vamos a ver, volvemos a la cocina. Que coman los ancianos, ese es el efecto, pero la causa es que de la cocina salga un alimento. Bueno, esas lentejas, garbanzos, han tenido que venir de un campo. Ese campo ha tenido que ser cultivado por un agricultor. Ese agricultor ha tenido que encontrarse una tierra, un agua, unas semillas. Esas semillas han salido de otras semillas. El agua viene de otro arroyo, pero vamos remontándonos atrás. Y sigamos para atrás. A ver a qué causa llegamos. No hay más que Dios. Porque nada se ha hecho a sí mismo solo. Entonces, podemos ir buscando causas intermedias, causadas por otras causas anteriores, pero siempre al final llegaremos a la causa primera. El hijo es causado por el padre, y este por el abuelo, y el otro por el bisabuelo, y así vamos atrás, a la causa primera. Porque las causas segundas, esto lo decimos a veces, ¿no? En la vida, bueno, las causas segundas nos hacen sufrir. Es una manera fina que nos hemos buscado de hablar, ¿no? Las causas segundas somos nosotros. Porque la causa primera es Dios. Es absolutamente necesario llegar a una primera causa que sea el origen y la razón de ser de todas las demás. Porque las causas segundas no pueden retrotraerse hasta el infinito. Al final hay que parar.